Hola a todos de nuevo. Vamos a ver la última parte de la unidad 8 y vamos a, si podemos, porque lo vamos a hacer en 30 minutos para, como les comenté la clase anterior, para que sea más sencillo para todos, para poder subirlo y demás. Bueno, nosotros dejamos, digamos, en la clase anterior, que se cortó obviamente porque, bueno, por algo técnico, estamos volviendo y en realidad estamos hablando de la finalidad. La finalidad como elemento del acto, y ahí llegamos a explicar qué es la finalidad. Y nos queda otro elemento que está en el artículo 8, que es la forma. Es decir, la forma es la constatación de la voluntad de la administración pública. Bien. Vamos a la unidad 9, que es el sistema de invalidez de la administración pública. Digamos que el derecho administrativo tiene un sistema de invalidez que pertenece a la parte general del derecho administrativo, que tiene sus diferencias con el derecho privado. Fundamentalmente, una es el tema de, en el derecho administrativo hay un principio que es la perdurabilidad del acto. En cambio, en el derecho privado, cuando realmente hay un acto nulo, directamente se lo descarta, si se lo deja de lado, bueno, por una cuestión, digamos, de seguridad jurídica, se trata de sacarlo del mundo jurídico, pero nada más que eso. Una segunda fuente es que en el derecho administrativo digamos, una vez que el acto administrativo se emite, aunque sea defectuoso, o sea, aunque sea inválido, genera efectos, o sea, es ejecutivo. Esto hace que a quien va dirigido, a quien perjudique, es el que tiene que digamos, no solamente alegar, sino alegar y probar la nulidad del acto. Bien, los artículos que están, que vamos a analizar, son los artículos 14 y 15 de la 19.549. Artículo 14 es el que vamos a empezar, el sistema de las nulidades. Bueno, lo que les quiero decir es que primero vamos a ver cuándo un acto es inválido. Un acto es inválido cuando está afectado de un vicio. ¿Qué es un vicio? Es la mayor o menor transgresión al ordenamiento jurídico. Eso genera un vicio. Y es inválido el acto que está afectado de un vicio. Primero seguimos en esto la clasificación de Gordillo en materia de vicios. Él los clasifica en acto perfecto, leves, los vicios leves, graves y groseros. Bueno, el acto perfecto es el que no tiene, por supuesto, ningún tipo de invalidez. El leve es el que tiene, digamos, un vicio leve, como lo estábamos definiendo, y corresponde al acto anulable. El grave es el que tiene un vicio más importante y le corresponde la nulidad. Y al acto grosero es el que tiene un vicio que prácticamente, digamos, hace el acto que sea un acto inexistente. Es el caso, por ejemplo, de un acto administrativo que no tiene firma,
que en realidad no es un acto inexistente, es como dice Hutchinson, un no acto administrativo. Bien, así tenemos entonces una doble clasificación en actos nulos y actos anulables. Siguiendo digamos, tomamos un criterio diferenciador que está en el artículo 15 cuando se habla de los actos anulables de la 19.549, en la cual, digamos, ahí mismo se dice que un acto tiene, digamos, es nulo cuando, digamos, tal es el vicio que lo afecta que hace que el elemento del acto no exista. Mientras el elemento del acto exista, estamos hablando de un acto anulable. Así tenemos dos categorías, actos nulos y actos anulables. Los actos nulos gozan de presunción de legitimidad, digamos, comienzan a producir efectos y no son sañables. Los actos anulables, gozan de presunción de legitimidad, sí son sañables y la existencia del vicio, ahora lo dejé para el final, para comparándolos entre los dos. En el acto anulable, digamos que si existe un vicio y aún el acto produce efectos, esa existencia, esa invalidez puede ser planteada, aun cuando se hayan vencido los plazos de los recursos, puede ser planteada, digamos, algunos hasta hablan de la imprescriptibilidad para plantear este tipo de vicios. En cambio, en el acto anulable, si el vicio no es planteado dentro del plazo para interponer los recursos, el acto deviene válido. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es analizar los vicios en cada uno de sus elementos. Vamos a ir haciendo un análisis entre los actos nulos y los actos anulables. Es decir, los actos nulos, digamos, vamos a ir analizando con los elementos. Primer elemento, competencia. En la competencia, ¿se acuerdan cuando la clasificamos en razón de la materia, del territorio, tiempo y grado? Bueno, cuando el vicio está en razón de la materia, territorio y tiempo, el acto es nulo. Ahora, hay un solo caso cuando el vicio está en la competencia que es anulable, y que es cuando el vicio es en razón del grado. Ejemplo, en la línea jerárquica, un jefe emite un acto, pero que no era competente, lo era el director, el superior. Entonces, en ese caso se permite, digamos, en ese caso sería anulable siempre y cuando el superior jerárquico lo ratifique. Después nos vamos al elemento causa. Es falso, digamos, es nulo el acto cuando la causa, es decir, tiene una falsa causa fáctica y jurídica, es decir, es falsa porque los hechos o el derecho que se tuvo en cuenta no era el que correspondía. Entonces hablamos, es decir, por ejemplo, se toman en cuenta hechos que nunca fueron acreditados en el expediente. Eso es una falsa causa jurídica y que produce la nulidad del acto. Después nos queda, digamos, cuando hay una errónea apreciación de los hechos o del derecho, ahí ya tenemos un acto anulable. Seguimos, la motivación. La motivación, como habíamos visto, es un elemento importantísimo que es un elemento importantísimo
porque el no uso del mismo, es decir, el no uso del mismo nos afecta el derecho de defensa en juicio, el derecho constitucional de defensa en juicio. Entonces, cuando la motivación es inexistente o es insuficiente, estamos hablando de un acto nulo. ¿Por qué? Porque yo no sé, es decir, yo, supongamos el particular, a quien me afecta ese acto administrativo y que lo quiero impugnar, no sé la razón por la cual me lo dictaron. Por ejemplo, si yo tenía un uso y explotación de un bien del dominio público, por ejemplo, una unidad turística fiscal, la verdad es que no sé por qué, si no está motivado, no sé, por ejemplo, por qué me declaran la caducidad. Con lo cual, vulnera el derecho, obviamente garantía de defensa en juicio, porque no sé, o sea, lo voy a impugnar, pero no conozco las razones. En cambio, puede ser anulable si esa insuficiencia no es tan, digamos, grosera, sino que me permite a mí entender por qué razón se me emitió el acto. Y otro caso, que es el caso más común, es el caso de la FIP, en el cual, por ejemplo, en la FIP, cuando hay alguna cuestión que amerita ir al dictamen jurídico, va al dictamen jurídico, y después si la FIP tiene que emitir un acto administrativo, lo que hace es referirse e indicar las hojas donde obra el dictamen jurídico, pero digamos que no lo incorpora al acto administrativo. Entonces, cuando se notifican conjuntamente las dos cosas, la parte resolutiva y el dictamen. Pero puede ocurrir que el dictamen no se notifique. Entonces, en ese caso, obviamente, la notificación es nula o es un acto también, digamos, nulo porque no tiene motivación. Pero si se hace, digamos, en breve tiempo, se puede notificar ese dictamen. Entonces, a partir de ahí tenemos un acto en el cual podríamos hablar de un acto anulable. Pero lo que tenemos que tener en claro es que todos los vicios que afecten la motivación casi siempre dan lugar a la nulidad. El otro de los elementos es el objeto. El objeto, nosotros habíamos dicho que tiene que ser cierto, es decir, no permite que sea ambiguo, digamos, el que tenga una ambigüedad tal que no sé a quién está dirigido. Ahora, si esa ambigüedad con un proceso intelectivo más o menos importante, yo puedo saber a quién va dirigido, cuáles son las prestaciones, ahí en ese caso sería anulable y no nulo. El objeto debe ser cierto, como dijimos, física y jurídicamente posible, esto ya lo explicamos. Cuando no lo es decir, cuando no es ni física ni jurídicamente posible, el acto es nulo. En general, los vicios en el objeto dan lugar a la nulidad del acto. También tenemos el caso de las facultades regladas, cuando hablamos del objeto, en el que si se violan esas facultades regladas o los límites a las facultades discrecionales, también estamos hablando de un acto nulo. El procedimiento, que es una serie de, que habíamos dicho que son las etapas que preceden a la emisión del acto, que se clasifican en esenciales o no esenciales. Cuando el vicio está en una etapa esencial, el acto es nulo. Cuando está en una etapa no esencial, el acto es anulable. Ejemplo, un acto es nulo cuando en un sumario no se dio traslado para ejercer el derecho de defensa en juicio. Y es anulable si en ese mismo sumario no se le dio traslado a la Junta de Disciplina, que puede ser saneado, digamos, y ahí sería anulable. El otro tema es el de la finalidad. Puede tener un vicio cuando la finalidad
digamos, ya dijimos dónde estaba contenida la finalidad, pero si el acto se dicta con otra finalidad, por ejemplo, de beneficiarse al mismo funcionario que dictó el acto, es decir, un beneficio personal o beneficiar a un tercero, por ejemplo, beneficiar la empresa del cuñado, o beneficiarse de la administración con un fin distinto, ejemplo el caso de las sanciones. Ustedes saben que las sanciones de tránsito tienen como objetivo mejorar el tránsito, no evitar accidentes viales. Ahora, si se aplican multas para aumentar la recaudación, ahí, digamos, está beneficiando en los dos casos a la administración pública, pero con una finalidad distinta. Y estos son los casos de desviación de poder. Cuando se dan, el acto es nulo. Y en las formas, en realidad, casi todos los vicios que puede tener la forma dan lugar a la anulabilidad. Ahí, por ejemplo, se dice que en las formas el acto tiene que tener fecha, lugar, sello que identifique el órgano que emite el acto. Si no está el sello, bueno, ahora lo vamos a ver, firma. Esas son las cuestiones que dice que el artículo 8 que tienen que estar establecidas en la forma. Bueno, veamos. Casi todo da lugar a la anulabilidad y no a la nulidad. Si le falta lugar y fecha, el lugar y fecha sería la fecha y el lugar de la notificación. Si falta el sello identificador del órgano, puede ser que no esté el sello, pero en la parte donde dice el presidente decreta, el gobernador decreta, el intendente decreta, en esa parte ahí vemos qué órgano emitió el acto. Y luego la firma, que ya hemos dicho que según Gordillo no es un acto inexistente, sino es un no acto administrativo. Bien. Nosotros vimos esto. Lo que me quedó a mí es hablar de los caracteres que están en la unidad 8, el final de la unidad 8, los caracteres. Así que bueno, con esto vimos el sistema de invalidez y volvemos a la unidad 8. Se acuerdan que vimos los elementos y requisitos, pero se me pasó ver los caracteres. Así que lo vamos a ver ya. Los caracteres están en la presunción de legitimidad, artículo 12, primera parte, que dice que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. Eso tiene un doble fundamento, la presunción de legitimidad, porque la presunción de legitimidad, digamos, todos los actos del Estado, es decir, las leyes se presumen constitucionales, las sentencias se presumen válidas y los actos administrativos legítimos. Si el Estado, para funcionar, tuviera que salir primero a acreditar que su actuación es válida, legítima, constitucional, el Estado no puede funcionar. De ahí es que aparece esta presunción, en este caso que nosotros estamos refiriendo es al acto administrativo. El acto se presume válido. ¿Cuál es el fundamento? Uno es el que vimos. Y otro es que el acto administrativo está rodeado de garantías para el particular en el sentido de que, digamos, pasa por distintos órganos antes de la emisión final de la voluntad, que es el dictado del acto administrativo. Esa presunción es una presunción iuris tantum, quiere decir que admite prueba en contrario. Quien considera o se considera perjudicado y considera que hay un vicio no solamente tiene que alegarlo, sino también tiene que probarlo. Otro de los caracteres del acto es la ejecutividad. ¿Esto qué significa? Significa que el acto produce efectos desde que es notificado, ¿no? Y esto es lo que lo hace obligatorio al acto administrativo. Esta es la ejecutividad, es como un título ejecutivo. Después aparece la ejecutoriedad, que está en el artículo 12 de la 19.549, donde si uno lee el artículo 12 va a poder ver que en realidad dice que los actos son ejecutorios a menos que la ley o la naturaleza del acto dijeran lo contrario. Primero, ¿qué es la ejecutoriedad?
Es la posibilidad que tiene la administración de ejecutar los actos por sí misma. Esa es la autotutela ejecutoria. Por ejemplo, si yo tengo el auto mal estacionado, me lo lleva la grúa, o sea que tiene la facultad para hacerlo. Bueno, la ley dice que, digamos, que puede la administración ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto indiquen lo contrario, es decir, que haya una, digamos, una norma que dijera lo contrario, o que, digamos, la naturaleza del acto, esto significa que no se puede ejercer violencia sobre las personas o sobre las cosas. Entonces, pareciera así ser el principio. Es decir, el tema de la ejecutoriedad, ustedes van a tratar de estudiarlo conforme los principios generales y las excepciones. Este pareciera el principio general, pero en realidad no es así. Esto es la excepción, en la práctica es la excepción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos en que la administración ejecuta por sus propios medios está facultado por alguna norma para hacerlo. Por ejemplo, las clausuras de ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia, es decir, el COVID-19, hay muchos casos en los cuales haya remarcación del producto, desabastecimiento. Entonces se utiliza la ley de abastecimiento que permite a la administración pública llegar, no solamente a aplicar multas, sino también llegar hasta la clausura. La ejecutoriedad tiene que ver con el uso por parte de la administración pública de la fuerza. Esto lo puede hacer a través de la coerción, se la denomina así. Entonces tenemos la coerción directa, cuando se ejerce sobre el particular la fuerza para forzar al particular para que cumpla el acto. Después tenemos una coerción indirecta, cuando la administración utiliza alguna de las instrumentos que puede, por ejemplo, mediante multas, clausuras, para obligar al particular a cumplir el acto. Después tenemos la ejecución directa, es decir, cuando la administración, en caso que particule en algún tipo de obligaciones, puede la administración, digamos, en ese caso, sustituir al obligado, hacerlo por sí mismo y luego cobrárselo, es decir, hacerlo a cargo de él. Eso en algunos casos, por ejemplo, la construcción, modificación o arreglo de veredas, de cercos y veredas. Y después está la ejecución subsidiaria. En aquellas cuestiones donde no es importante, digamos, que lo haga una persona determinada, puede la administración obligar al particular, por ejemplo, digamos, dándoselo a un tercero, el cumplimiento de la obligación, y con cargo al particular. Por ejemplo, el particular tiene que tener, es una obligación de tener, si tiene terrenos baldíos, tenerlos con el pasto cortado. Y si no lo hace, bueno, se lo hace con una empresa y luego se le factura al particular obligado. Bueno, y acá aparecen luego las excepciones al principio general que vimos, ¿no? Que dice, sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de parte mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. ¿Por qué dice esto? Porque la ejecutoriedad, una de las características que tiene, es que los recursos que se interponen no suspenden los efectos del acto. Entonces, pero uno puede pedirlo y la administración puede, está facultada, no está obligada, puede suspender los efectos del acto. ¿En qué caso los puede suspender? En los que dijimos, ¿no? Cuando por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Bueno, y después nos queda la estabilidad del acto, que nos